Los humanos son criaturas extrañas, murmuré para mí mismo mientras la veía entrar en la sala del Gran Consejo. La embajadora Eliza Donovan entró en la sala con ese peculiar andar erguido que todos los humanos parecen poseer, luciendo absurdamente frágil comparada con los demás delegados. La sala quedó en silencio a medida que se acercaba. Su pequeña figura empequeñecía ante los enormes arcos de piedra tallados por mis antepasados viridianos hace 10.000 ciclos. Embajadora Threll, qué alegría volver a verla, dijo, extendiendo su diminuta mano de 5 dedos hacia mí. A regañadientes, extendí mi miembro principal para encontrar el suyo en esa extraña costumbre humana que llamaban apretón de manos. La sensación siempre era ligeramente desagradable. Su piel tan suave y cálida carecía de escamas o capa protectora. Como estas criaturas sobrevivieron lo suficiente como para desarrollar vuelos espaciales seguía siendo un misterio para mí. Embajador Donovan, respondí, esperando que mi traductor transmitiera correctamente el tono formal que pretendía. El Consejo Galáctico no esperaba que la Tierra solo la enviara a usted. Sonrió. Esa expresión aún me inquietaba, la forma en que los labios humanos se retraían para exponer sus dientes romos. En mi mundo, un gesto así precedería a un ataque. El gobierno de la Tierra Unida consideró que una delegación más pequeña sería menos intimidante, dijo con lo que reconocí como humor en su voz. Reprimí una risita. La idea de que los humanos pudieran intimidar a cualquiera en el Consejo Galáctico era francamente hilarante. Su mundo era joven, su tecnología prestada, su poder militar insignificante. Solo estaban allí debido a un extraño error administrativo que les había otorgado estatus de observadores 3 ciclos atrás. Sí, bueno, el Consejo se reunirá en breve para tratar el conflicto entre los proxianos y los Drell. Como especie observadora, pueden observar desde la galería diplomática, pero debo recordarles que la Tierra no tiene derecho a voto en este asunto. El embajador Donovan asintió cortésmente. Por supuesto, embajador Threll. Simplemente estoy aquí para observar y aprender de la sabiduría colectiva del Consejo. Algo en su tono me hizo sentir un hormigueo de sospecha. Los humanos siempre tramaban algo. Su corta vida parecía volverlos impacientes, siempre apurados, siempre buscando atajos y soluciones alternativas para establecer protocolos. Solo recuerde las reglas, embajador. No se permite comunicación no autorizada con los delegados durante los procedimientos, ni dispositivos de grabación, ni interrupciones. La guerra entre Proxian y Drell lleva 87 ciclos en curso. Estas negociaciones son extremadamente delicadas. 87 ciclos, repitió pensativa. Son unos 174 años terrestres, ¿verdad? Muchísimo tiempo para una guerra. Me ensanché la cresta con orgullo. El Consejo aborda estos asuntos con la debida deliberación. A diferencia de los humanos, entendemos que las decisiones precipitadas tienen consecuencias catastróficas. Un enfoque fascinante, respondió ella, con esa extraña sonrisa de nuevo. En la Tierra tenemos un dicho, la justicia demorada es justicia negada. Qué típico de los humanos, dije sin molestarme en ocultar mi desdén, siempre buscando soluciones sin comprender las complejidades implicadas. Este conflicto se remonta a disputas territoriales que comenzaron hace más de 400 ciclos. Solo los factores culturales e históricos tomarían toda tu vida humana para comprenderlos plenamente. El enorme gong ceremonial sonó, sus profundas vibraciones resonaron por toda la cámara. El Consejo se reúne, dije, señalando hacia la galería de observadores. Por favor, tome su lugar, embajador Donovan. Asintió y caminó hacia el área designada. Su ridículo atuendo ceremonial, lo que los humanos llamaban traje de negocios, producía un suave crujido contra el antiguo suelo de mármol. Como jefe diplomático de la hegemonía viridiana, ocupé mi lugar en la gran mesa circular junto a representantes de las otras 23 especies principales del Consejo Galáctico. Las delegaciones Proxiana y Drell se sentaron en extremos opuestos de la cámara, con sus miembros mirándose con siglos de odio. El árbitro supremo Klux, un venerable arcturiano de ojos nublados por la edad y piel como pergamino antiguo, alzó su bastón ceremonial. Esto marca las 642 sesiones de emergencia sobre el conflicto entre el colectivo proxiano y el Imperio Drell, anunció, con su voz amplificada por la perfecta acústica de la cámara. Hoy abordaremos la reciente violación del alto el fuego en el sector Antares.
El general Brax, de la delegación proxiana, se puso de pie de inmediato. Su armadura de batalla carmesí relucía bajo las luces de la cámara. Los Drell fueron los primeros en violar los términos. Gritó, dando un puñetazo en la mesa. Sus naves mineras entraron en el territorio disputado con escolta militar. La primera ministra Tael de los Drell permanecía de pie con la misma furia, su esbelta figura temblando de rabia. Esas naves eran transportes humanitarios que traían suministros médicos a nuestras colonias afectadas por la radiación de sus armas ilegales. Silencio. El árbitro supremo Cluxix ordenó, golpeando el suelo con su bastón 3 veces, pero seguiremos el protocolo. La delegación proxiana presentará su queja, seguida de la respuesta Drell. Cada bando dispondrá de exactamente 40 unidades para presentar su caso. Me recosté en mi asiento, preparándome para otra larga y tediosa sesión que probablemente resultaría en pequeños ajustes a los términos del alto el fuego que, de todos modos, ninguna de las partes respetaría. Mi mirada se desvió hacia la observadora humana, esperando verla aburrida o confundida. En cambio, el embajador Donovan observaba el procedimiento con intensa concentración, tomando notas ocasionales en un primitivo cuaderno de papel. ¡Qué pintoresco! La mayoría de las especies habían abandonado los instrumentos de escritura física hacía miles de ciclos. El general Brax se lanzó a una larga recitación de las transgresiones de los Drell, con pruebas holográficas que, como de costumbre, podían interpretarse de múltiples maneras. Observé con creciente cansancio la familiar danza de acusaciones y contraacusaciones. Mi especie había estado mediando en este conflicto desde antes de que los humanos tuvieran electricidad. 3 horas después del inicio del procedimiento, durante un intercambio particularmente acalorado sobre los derechos mineros en el disputado sector de Antares, vi a la embajadora Donovan levantarse de su asiento y acercarse al guardia en la entrada de la cámara. Esto era inusual. Los observadores solían permanecer sentados durante toda la sesión. Mi curiosidad se despertó. Activé mi implante de comunicación personal para contactar al oficial de seguridad. ¿Por qué abandona la cámara la embajadora humana?, pregunté discretamente. Solicitó acceso al área de refrigerios, alegando necesidades biológicas humanas. El guardia informó. Ah, sí, las infames pausas para ir al baño de los humanos, otra debilidad de su extraña biología. Volví a centrarme en el procedimiento, donde el primer ministro Tale presentaba pruebas de ataques proxianos a transportes civiles. 15 minutos después, la embajadora Donovan regresó, pero en lugar de volver a la galería de observadores, se acercó a la planta central, una clara violación del protocolo. Antes de que los guardias pudieran interceptarla, se aclaró la garganta ruidosamente. Estimados miembros del Consejo, dijo, y su voz se oyó de alguna manera por toda la enorme cámara sin ayuda tecnológica. Solicito permiso para dirigirme a la asamblea. La cámara estalló de indignación. Los observadores nunca se dirigieron directamente al Consejo, especialmente durante las sesiones de emergencia. El árbitro supremo Klux golpeó repetidamente a su personal en un intento de restablecer el orden. Embajadora Donovan, susurré a través de mi traductor, corriendo hacia ella. Esto es una flagrante violación del protocolo. Regrese a la galería inmediatamente o será expulsada. Se giró hacia mí y me sorprendió la determinación en sus ojos. Embajador Threll, dijo en voz baja, creo que puedo resolver este conflicto hoy, pero solo si me permiten hablar. La miré con incredulidad. ¿La audacia? La arrogancia. Típico exceso de confianza humana. Esta guerra lleva casi 2 siglos, según tu calendario, respondí. Ni las mentes diplomáticas más brillantes de la galaxia han logrado resolverla. ¿Qué podrías aportar? Sonrió, con esa sonrisa humana desconcertantemente segura. Tenía una nueva perspectiva. Antes de que pudiera indicarles a los guardias que la retiraran, el árbitro supremo Klux X levantó la mano para pedir silencio. El Consejo reconoce que esto es muy irregular, dijo con voz temblorosa. Sin embargo, en mis 900 ciclos, he aprendido que la sabiduría a veces proviene de fuentes inesperadas. El humano puede hablar, pero brevemente. La cámara quedó en silencio. Los 814 ojos se volvieron hacia la diminuta humana que permanecía sola en el centro del gran salón. Incluso el generalmente belicoso general Brack parecía demasiado conmocionado para protestar.
La embajadora Donovan hizo una reverencia respetuosa al árbitro supremo y luego se giró hacia las delegaciones. Prociana y Drell. Estimados representantes, comenzó con voz clara y firme. He estudiado a fondo la historia de su conflicto. Las disputas territoriales, la competencia por los recursos, los agravios históricos, todos asuntos complejos que han desafiado la resolución durante generaciones. El general Bragg resopló con desdén. Entonces entiendes por qué tu especie primitiva no tiene por qué interferir en asuntos que escapan a tu comprensión. Quizás, reconoció con un leve asentimiento. Pero a veces ser un extraño permite ver lo que quienes están más cerca de la situación no pueden ver. El primer ministro Tale se inclinó hacia adelante. ¿Y qué crees ver, humano? El embajador Donovan respiró hondo. Veo dos grandes civilizaciones destruyéndose por un territorio que pronto les será inútil. Un murmullo recorrió la cámara. Esto fue inesperado. Explícate, exigió el general Bragg, con las extremidades superiores crispadas por la agitación. Durante mi descanso para ir al baño, dijo, mirándome con esa irritante expresión humana que llamaban sonrisa burlona, que en realidad no estaba usando las instalaciones. Estaba confirmando datos astronómicos con la computadora de mi nave. Activó un pequeño dispositivo y un mapa estelar holográfico apareció sobre su cabeza. Este es el sector Antares, el principal territorio por el que luchan, continuó. Y esto, añadió, haciendo zoom sobre una estrella cercana, es Próxima Antares. Según nuestras observaciones, que he confirmado con 3 fuentes independientes, esta estrella muestra señales de una supernova inminente. La cámara volvió a estallar, esta vez con exclamaciones de asombro en lugar de indignación. Imposible, gritó un científico proxiano. Nuestros cálculos le dan a la estrella al menos 1000 ciclos más. La embajadora Donovan negó con la cabeza. Sus cálculos no tienen en cuenta la influencia gravitacional del agujero negro recientemente descubierto en el sector 9 Gamma. Nuestros modelos indican que la supernova ocurrirá en un plazo de 5 a 8 años terrestres, o aproximadamente de 2 a 4 de sus ciclos. Amplió el holograma para mostrar el radio de explosión proyectado. Cuando Próxima Antares se convierta en supernova, todo el territorio en disputa quedará inundado de radiación letal. Tanto las colonias mineras proxianas como los asentamientos Drell serán inhabitables durante al menos 300 ciclos. Todos los recursos por los que luchan son inútiles. El silencio que siguió fue profundo. Vi cómo ambas delegaciones asimilaban la realidad de sus palabras. Pero como ven, continuó con suavidad, están sacrificando a su gente, sus recursos y su futuro por un territorio que pronto será inhabitable para ambas especies. La verdadera pregunta no es quién se queda con el sector Antares, sino con qué rapidez podrán evacuar a su gente antes de la supernova. El general Bragg y el primer ministro Tale se miraron fijamente a través de la cámara, siglos de odio eclipsados momentáneamente por esta nueva amenaza existencial. Si esto es cierto, comenzó el primer ministro Tale, entonces nos hemos estado matando en vano. Terminó el general Bragg, con una voz inusualmente apagada. La embajadora humana retrocedió, decía su pieza. Durante varios instantes, nadie habló. Luego, lentamente, representantes de ambas delegaciones comenzaron a acercarse a la mesa central, con tabletas de datos en mano, ya discutiendo estrategias de evacuación y asignación de recursos. Me acerqué al embajador Donovan, aturdido por lo que acababa de presenciar. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Mi traductora se esforzaba por transmitir mi mezcla de sorpresa y admiración reticente. Se encogió de hombros. Ese peculiar gesto humano de indiferencia. Los humanos tienen una vida corta, embajador Drell. Eso nos hace prestar más atención al tiempo que tenemos. Su especie puede vivir siglos, pero a veces eso significa que no se dan cuenta del paso del tiempo. Mientras observaba a los delegados proxianos y Drell iniciar su primera discusión cooperativa en casi un siglo, no pude evitar reevaluar mi opinión sobre los humanos. Quizás su impaciencia no siempre fue una debilidad. Quizás a veces les permitía ver lo que el resto de nosotros, en nuestra metódica conspiración a lo largo de los milenios, habíamos pasado por alto. El árbitro supremo se acercó a nosotros, su rostro anciano reflejaba una extraña emoción. Parece que tenemos una deuda de gratitud con la Tierra, embajador Donovan. Puede que haya logrado en 5 minutos lo que el Consejo no logró en 87 ciclos.
Volvió a sonreír con esa extraña sonrisa humana. Encantada de ayudar, árbitro supremo. A veces, solo se necesita un poco de perspectiva humana. Al levantarse la sesión y salir los delegados para iniciar las sesiones de planificación de emergencia, me encontré caminando junto al embajador Donovan hacia la salida. ¿Se da cuenta, dije, de que este incidente cambiará por completo la percepción que el Consejo tiene de la humanidad? Ese era precisamente el punto, respondió, mirándome de reojo. La percepción lo es todo en la diplomacia, ¿no le parece, embajador Threll? Y en ese momento, al ver su expresión inocente, comprendí de repente que quizá la amenaza de la supernova no era la única jugada calculada que los humanos habían hecho hoy, y para una especie tan nueva en la política galáctica, habían jugado el juego con sorprendente habilidad. Quizás todos habíamos subestimado a estas criaturas de corta vida y piel suave. Un error que yo, por mi parte, no tenía intención de repetir. Habían transcurrido 3 rotaciones desde la inesperada intervención del embajador Donovan en el conflicto Proxiano-Drell. La Cámara del Gran Consejo, habitualmente un bastión de procedimientos tediosos y protocolos anticuados, ahora bullía con una energía que no había presenciado en mis 2 siglos de servicio diplomático, embajador Threll. Una voz me llamó a mis espaldas mientras avanzaba por el ornamentado pasillo hacia la sesión de planificación de emergencia. Me giré y vi a Trilnax, mi colega centurión, corriendo hacia mí con una velocidad inusual, con sus ropas ceremoniales ondeando tras él. ¿Has oído?, preguntó, con las mandíbulas chasqueando de emoción. El embajador humano ha sido invitado a participar en el comité de evacuación como miembro con derecho a voto. ¡Qué absurdo!, espeté, aunque había oído los rumores. Las especies observadoras no tienen derecho a voto. Va en contra de todos los precedentes en la historia del Consejo. Trilnax movió sus apéndices sensoriales con desdén. Los precedentes cambian. El mismísimo árbitro supremo lo autorizó. Dice que necesitamos ¿cómo se llama?, su pensamiento innovador. Reprimí un gemido. Pensamiento innovador. Es una expresión humana. Sí, eso. Los humanos tienen un lenguaje colorido, ¿verdad? Casi tan colorido como sus ridículos atuendos. Entramos en la recién inaugurada Cámara de Planificación de Evacuación de Antares, una sala de reuniones remodelada a toda prisa, ahora repleta de pantallas holográficas del sector afectado y proyecciones cronológicas de la inminente supernova. La Cámara ya estaba repleta de representantes de las delegaciones proxianas y Drell, junto con asesores científicos, especialistas en logística y personal de seguridad. Y allí, en el centro de todo, se encontraba el embajador Donovan, señalando varias partes de una pantalla holográfica mientras hablaba animadamente con el general Brax y el primer ministro Tale. Lo más impactante. La escuchaban atentamente. No lo entiendo, le murmuré a Trilnax. Hace 3 rotaciones, estas especies estaban listas para aniquilarse mutuamente. Ahora cooperan como viejos aliados. Los ojos compuestos de Trilnax brillaron con diversión. Nada une más a los enemigos que una amenaza común. Diplomacia básica, amigo. Sí, pero eso es, balbuceé, buscando las palabras. Eso es lo que deberíamos haber hecho hace 87 ciclos. Terminó por mí, chasqueando las mandíbulas en lo que parecía una risa de centurión. Hice una mueca, pero no pude discutir. Tenía razón. El Consejo llevaba décadas intentando negociar límites territoriales, acuerdos para compartir recursos y reparaciones históricas. Nunca sugerimos que ambas especies abandonaran por completo el territorio en disputa, embajador Drell. El embajador Donovan me vio y me saludó con entusiasmo. ¿Qué momento? Estábamos discutiendo la logística del transporte para la evacuación. Me acerqué a regañadientes, saludando respetuosamente al general Brax y al primer ministro Tale. General, ministro, respondí. Confío en que la planificación avance bien. Mejor de lo esperado, rugió el general Brax, reemplazando su armadura de batalla carmesí por un atuendo civil más práctico. El humano ha propuesto una solución interesante a la escasez de naves de evacuación. ¿Todos? Arqueé una ceja, genuinamente curioso. La embajadora Donovan manipuló la pantalla holográfica, mostrando esquemas técnicos de lo que parecían ser naves de transporte gigantescas. La Tierra no tiene suficientes naves para marcar una diferencia significativa, explicó.
Pero sí tenemos diseños para cruceros de evacuación de alta capacidad que se pueden fabricar rápidamente con componentes modulares. Ofrecemos estos diseños tanto al colectivo proxiano como al Imperio Drell, sin restricciones de patentes ni derechos de licencia tecnológica. Parpadeé sorprendido. Una transferencia tecnológica de esta magnitud era prácticamente inaudita en la política galáctica. Todas las especies guardaban celosamente sus secretos de ingeniería, utilizándolos como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas. Eso es inusualmente generoso, dije con cuidado. ¿Lo es? Preguntó con esa exasperante sonrisa humana. Me parece decencia básica. Además, ¿de qué sirve acumular tecnología cuando hay vidas en juego? La esbelta mano del primer ministro Tale se extendió para ajustar el holograma, ampliando el interior de la nave. El diseño es ingenioso en su simplicidad. Con nuestra capacidad de fabricación, podríamos producir 15 naves de este tipo en un solo ciclo, suficientes para evacuar a todos los ciudadanos Drell de la zona afectada. El general Brax asintió. Los astilleros proxianos de Deneb podrían construir 20, quizás más. Ya hemos comenzado a reasignar recursos de nuestras instalaciones de producción militar. Apenas podía creer lo que oía. ¿Están convirtiendo la producción militar en uso civil? ¿En medio de una guerra? El general Brax me miró fijamente. Ya no hay guerra, embajador Drell. El humano nos ayudó a ver su inutilidad. ¿Así sin más? Siglos de conflicto, zanjados por una sola observación astronómica. No pude evitar que el escepticismo se filtrara en mi voz. La expresión del primer ministro Tale se endureció. No confunda pragmatismo con paz, embajador. Nuestras quejas no han desaparecido. Pero ante la extinción, se han vuelto menos urgentes. El embajador Donovan intervino con naturalidad. Lo que nos lleva al siguiente punto de nuestra agenda, la cuestión del reasentamiento. Manipuló de nuevo la pantalla holográfica, mostrando un sistema estelar al otro lado del territorio proxiano. Sugirió que el mundo colonial proxiano de Haranacti podría albergar a algunos refugiados Drell. Su composición atmosférica es compatible con la fisiología Drell, y sus yacimientos de recursos podrían brindar oportunidades económicas a la población desplazada. El general Brax se irritó visiblemente. Haranayati es un mundo sagrado para el pueblo proxiano. Nuestro templo de la creación se encuentra en su continente norte. Esperaba una objeción de la delegación Drell. En cambio, la primera ministra Tale alzó la mano para apaciguar a los demás. Entendemos la importancia cultural de Haranayi, dijo. Quizás un asentamiento limitado, alejado de los lugares sagrados, con programas de intercambio cultural adecuados para garantizar el respeto a las tradiciones proxianas. El embajador humano asintió con ánimo. El intercambio cultural podría, de hecho, fortalecer los lazos diplomáticos entre sus pueblos. La historia de la Tierra demuestra que las experiencias culturales compartidas a menudo conducen a una paz duradera. El general Brax reflexionó un momento, con la cresta de su cabeza ondeando pensativo. Quizás se podría establecer un periodo de prueba con protocolos estrictos para las visitas a lugares sagrados. Lo miré con asombro. ¿Acaso un general próximo acababa de aceptar que civiles Drell se acercaran a su templo más sagrado? ¿El mismo templo al que habían prohibido acercarse incluso a especies aliadas durante miles de ciclos? ¡Excelente progreso! El embajador Donovan sonrió radiante. Ahora, en cuanto a las colonias agrícolas Drell en el sector Antares exterior. La reunión continuó durante otras 3 horas, con un problema tras otro y soluciones propuestas, debatidas y perfeccionadas. Me vi cada vez más relegado al papel de observador, mientras el diplomático humano facilitaba las conversaciones entre los antiguos enemigos con notable habilidad. Cuando la sesión finalmente terminó, me acerqué a la embajadora Donovan mientras recogía sus primitivas notas de papel. Una palabra, embajador, le pedí. Levantó la vista, luciendo genuinamente complacida de verme. Por supuesto, embajador Drell. ¿En qué puedo ayudarte? Aquí no, dije en voz baja, mirando la cámara aún llena. ¿Quizás un lugar más privado? Entrecerró los ojos ligeramente, pero asintió y me siguió fuera de la cámara, por una serie de pasillos, hasta uno de los jardines de meditación más pequeños del consejo. La gravedad artificial era ligeramente menor allí, y especímenes botánicos flotantes de docenas de mundos creaban un ambiente sereno y aislado.
Una vez seguro de que estábamos solos, me giré para mirarla directamente. ¿Cuál es tu verdadero propósito, humano?, pregunté, manteniendo mi traductor en el tono más formal. Parecía realmente confundida. ¿Perdón? Esto, señalé vagamente la cámara de evacuación. Todo esto. La conveniente observación astronómica, la tecnología compartida libremente, las maniobras diplomáticas. ¿Qué busca realmente la Tierra? La embajadora Donovan suspiró, estirando la mano para acomodar un mechón de su pelo tras una de sus extrañas orejas con forma de concha. ¿Tan difícil es creer que simplemente queremos ayudar? Sí, respondí sin rodeos. Ninguna especie actúa sin interés propio, especialmente una tan políticamente insignificante como la humanidad. No tienes ningún interés en este conflicto, no hay recursos en el territorio afectado, ni vínculos históricos con las civilizaciones próxima ni Drell. Sin embargo, de repente te encuentras en el centro del avance diplomático más significativo en siglos. ¿Por qué? Guardó silencio un momento, observando una de las flores de cristal flotantes que se mecían suavemente en la gravedad reducida. ¿Ha oído hablar alguna vez de la paradoja de Fermi, embajador Threll? Preguntó finalmente. No conozco el término. Es una pregunta de la Tierra antigua. En esencia, dada la probabilidad matemática de que la vida inteligente evolucionara en toda la galaxia, ¿por qué no habíamos detectado ninguna evidencia de ella antes de nuestro primer contacto con el Consejo Galáctico? ¿Dónde estaban todos? Me quité la cresta de la cabeza con desdén. Era una pregunta irrelevante ahora que sabes de nuestra existencia. Pero moldeó nuestro pensamiento, insistió. Durante siglos, los humanos nos preguntamos si estábamos solos en el universo. Debatimos si las civilizaciones avanzadas podrían autodestruirse antes de lograr el viaje interestelar o si las sociedades tecnológicas inevitablemente colapsan bajo su propio peso. Se giró para mirarme directamente, con sus pequeños ojos humanos sorprendentemente intensos. Cuando finalmente nos unimos a la comunidad galáctica, nos llenó de alegría descubrir que no estábamos solos. Pero también nos desconcertó encontrar tantas especies avanzadas enfrascadas en conflictos que habían durado más que toda nuestra historia registrada. Cada especie tiene su propia perspectiva del tiempo, respondí con frialdad. Lo que a un humano le parece largo podría ser simplemente un breve desacuerdo para una especie con una vida más larga. O quizás, sugirió con delicadeza, las especies con una vida más larga pierden el sentido de urgencia. Olvidan que el tiempo, incluso para ellas, sigue siendo finito. Sentí que mis escamas se tensaban a la defensiva. ¿Y crees que tu perspectiva efímera te da una visión especial? Creo que las diferentes perspectivas tienen valor, corrigió. El Consejo también lo reconoce, o no tendrían 24 especies diferentes representadas. 23, corregí automáticamente. Los humanos son observadores, no miembros de pleno derecho. Por ahora, sonrió, y me sorprendió la confianza en su expresión. Pero para responder a su pregunta original, embajador Threll, la agenda de la Tierra es simple. Queremos sobrevivir y prosperar en esta galaxia. La historia nos ha enseñado que la mejor manera de garantizar nuestra propia seguridad es promover la estabilidad entre nuestros vecinos. Así que, al fin y al cabo, es interés propio, dije triunfante. Claro que sí, rió. Pero eso no significa que no pueda ser también altruismo genuino. Los humanos han aprendido, con dolor, que ambas cosas no son mutuamente excluyentes. Antes de que pudiera responder, mi implante de comunicación emitió una notificación urgente. Accedí a él rápidamente y me quedé paralizado mientras la información se registraba. ¿Algo anda mal?, preguntó el embajador Donovan, al notar mi reacción. El árbitro supremo ha convocado una sesión de emergencia del Pleno del Consejo, dije lentamente. Se requiere la asistencia de las 23 especies miembros, y se ha solicitado específicamente la presencia de Observer Species Earth. Su expresión no reveló nada, pero de alguna manera presentí que no estaba del todo sorprendida. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. Ahora. ¿En tú? Nos dirigimos a la sala del Gran Consejo en silencio, con la mente llena de posibilidades. Las sesiones de emergencia del Consejo en pleno eran extremadamente escasas, y solían convocarse solo para amenazas galácticas o reestructuraciones políticas importantes. La cámara ya estaba repleta cuando llegamos,
Representantes de las 23 especies miembros se sentaban en la enorme mesa circular, y otros miembros de la delegación ocupaban las gradas del perímetro. La tensión en el ambiente era palpable. El árbitro supremo Klux se encontraba en el centro, con su figura ancestral, de alguna manera, más imponente que de costumbre. El consejo en pleno está en sesión, anunció, golpeando el suelo con su bastón ceremonial. Nos hemos reunido hoy para tratar dos asuntos de una trascendencia sin precedentes. Hizo un gesto hacia el general Brax y el primer ministro Tale, quienes se levantaron de sus asientos. Primero, reconocimos la declaración formal de paz entre el colectivo proxiano y el Imperio Drell, poniendo fin a 87 ciclos de conflicto abierto. La cámara estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Los tratados de paz solían tardar décadas en negociarse, pero concretarse uno de cada 3 turnos era algo inaudito. Además, el árbitro supremo continuó cuando la cámara se había calmado. Ambos gobiernos han presentado una propuesta conjunta para la gobernanza cooperativa de sus territorios restantes, que incluye pactos de defensa mutua, acuerdos comerciales y programas de intercambio cultural. Más murmullos, esta vez más fuertes. Miré al embajador Donovan, quien mantenía una expresión cuidadosamente neutral. En segundo lugar, el árbitro supremo alzó ligeramente la voz. El Consejo debe considerar una moción propuesta por el colectivo proxiano y el Imperio Drell, incluso secundada por otras 12 especies miembro. Hizo una pausa, sus antiguos ojos recorriendo la cámara antes de posarse en el embajador Donovan. La moción propone que se le otorgue a la Tierra la condición de miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con efecto inmediato. Esta vez, la cámara estalló en ruido. Algunos delegados se pusieron de pie de un salto en señal de protesta, otros aplaudieron, y otros más se enzarzaron en un acalorado debate con sus vecinos. Me quedé paralizado, en shock. ¿Su orden? El árbitro supremo golpeó su bastón repetidamente. Habrá orden. Poco a poco, el caos se calmó. El árbitro supremo asintió al general Brax, quien se adelantó para dirigirse a la asamblea. Estimados colegas, comenzó, y su voz profunda se oyó con naturalidad en la cámara. Durante 87 ciclos, el colectivo proxiano y el Imperio Drell han desperdiciado vidas, recursos y oportunidades en un conflicto sin sentido. Durante 87 ciclos, este Consejo no ha logrado resolver ese conflicto a pesar de innumerables sesiones, resoluciones y declaraciones. Hizo un gesto hacia el embajador Donovan. Hizo falta un observador de la especie espacial más joven de la galaxia para mostrarnos lo que debería haber sido obvio, que nuestro conflicto era inútil. Esa cooperación ofrecía mayores beneficios que la competencia. Y que, a veces, la mejor solución es simplemente evadir un problema en lugar de pelearse por él. El primer ministro Tale se ofreció a unirse a él. La perspectiva humana, su urgencia, su adaptabilidad y su disposición a compartir libremente el conocimiento han resultado invaluables no solo para nuestros pueblos, sino potencialmente para toda la comunidad galáctica. Creemos que esta perspectiva merece algo más que un simple observador. Por fin encontré mi voz. Esto no tiene precedentes. Ninguna especie ha ascendido jamás de observador a miembro de pleno derecho sin completar el periodo de prueba, estándar de 1000 ciclos. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes, respondió con calma el embajador Drell, el árbitro supremo. La moción ha sido debidamente propuesta y secundada. Ahora la someteremos a votación. Lo que siguió fue la votación del Consejo más polémica que he presenciado en 2 siglos de servicio. Se debatieron intensamente sobre el desarrollo tecnológico humano, su estabilidad política, su corta trayectoria espacial y su aún más corta esperanza de vida. Algunas especies defendían con vehemencia su inclusión, otras se oponían vehementemente. Durante todo el proceso, el embajador Donovan permaneció en silencio en la galería de observadores, observando los acontecimientos con esos ojos humanos de una perspicacia desconcertante. Tras el recuento final de votos, 16 a favor y 7 en contra, fue invitada al hemiciclo del Consejo para aceptar la declaración formal del nuevo estatus de la Tierra. Al subir al antiguo estrado de piedra, noté algo que no había notado antes. Tras su semblante sereno y diplomático se escondía algo singularmente humano, una energía vibrante, una determinación casi palpable que parecía irradiar desde su pequeña figura, grande en nombre de la Tierra y de toda la humanidad.
Se dirigió a los delegados reunidos. Me siento profundamente honrada por este reconocimiento. Acudimos al Consejo Galáctico no como conquistadores ni competidores, sino como colaboradores y catalizadores. Porque una especie puede ser joven, con tecnología aún en desarrollo y con una perspectiva limitada por nuestra breve existencia. Pero traemos algo que creo que tiene valor, un sentido de urgencia, de posibilidad y de esperanza. Hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos de las civilizaciones más poderosas de la galaxia conocida. En la historia de la humanidad, nuestros mayores logros a menudo no se deben a la brillantez individual, sino a la colisión de diferentes perspectivas, incluso desde el momento en que alguien miró un problema antiguo con nuevos ojos y simplemente preguntó, ¿y si probamos algo nuevo? Mientras continuaba su discurso de aceptación, me encontré reevaluando todo lo que creía saber sobre estas extrañas criaturas de corta vida. Quizás su breve vida no fue una debilidad, sino una fortaleza. Quizás su impaciencia no fue ignorancia, sino innovación. Quizás, en su apresurada existencia, vieron posibilidades que especies más establecidas habían descartado hace mucho tiempo como imposibles. Más tarde esa noche, al comenzar las celebraciones formales en el gran salón de recepciones, me acerqué a la embajadora Donovan con una copa ceremonial de néctar cristalino viridian. «Felicidades, concejal Donovan», dije, ofreciéndole la tradicional bebida de bienvenida. Ella la aceptó con un amable asentimiento. «Gracias, embajador Threll, aunque sospecho que no votó a nuestro favor». «Yo no», lo admití, pero me intriga cada vez más la perspectiva humana. Quizás con el tiempo demuestre que mi cautela es infundada. Quizás lo hagamos, sonrió, alzando su copa en un gesto humano que, según aprendí, se llamaba brindis. Por nuevos comienzos, embajador Threll. Levanté mi copa en respuesta. Por nuevas perspectivas, concejal Donovan. Mientras bebíamos, no pude evitar preguntarme qué otros cambios traerían estos humanos a nuestra sociedad galáctica tan ordenada. Sucediera lo que sucediera después, sospechaba que los siglos venideros serían todo menos aburridos. Y por primera vez en mi larga carrera diplomática, me encontré mirando hacia la imprevisibilidad del futuro.